Hola, el día de hoy vamos a aprender cómo representar fallas inversas mediante la proyección historiográfica, enfocándonos en el uso del programa de software libre Folkin. En este programa, como ya sabemos y hemos visto en videos anteriores de Exploroxact Soluciones Geológicas, nosotros podemos representar los datums de falla, incluyendo el rumbo de las fallas, la inclinación espacial o orientación espacial de las estrellas, así como también la cinemática que podamos haber medido en campo. Para esto necesito dos cosas. Primero, obviamente, el software, y de hecho detrás un background de conocimiento sobre proyecciones historiográficas, porque para utilizar el programa hay un fundamento geométrico geológico por detrás que hay que conocer. Y segundo, necesitamos la información que tengo aquí en mi escritorio sobre mediciones A y mediciones B, que no son otra cosa que archivos de texto en el formato de Folkin y que ya están validadas, ¿no? Porque ya es un formato de campo que nosotros tratamos para ingresarlo directamente a Folkin y ya empezar a representar mi información estructural. Muy bien, a partir de esto entonces nosotros podemos empezar ya a analizar nuestra información para fallas inversas. Voy a cerrar esta ventana y voy a abrir el programa. Y este entorno ya lo conocemos de videos anteriores. Entonces lo único que yo voy a hacer es simplemente ir a Archivo o File, escoger la opción de Open o Abrir, y voy a escoger dentro de mi escritorio el archivo de mediciones A. Lo selecciono y le doy al clic Abrir. Vamos a tener al lado derecho los 7 datos estructurales que se han medido en campo y que ya están validados. Nos vamos a dar cuenta que tenemos el fall strike, es decir, el rumbo de la falla, el dip de la falla, el trend y el plunge de la estría, es decir, la orientación espacial de esta. Tenemos el slip, es decir, la cinemática, TL, thrust, T de inverso o de reverse fault, y L de left lateral o de fallamiento o cinemática de desgarre sinestral, y otra información adicional. Voy a ir a la opción plot, luego a la opción faults o fallas y voy a plotear todo, es decir, voy a escoger la opción plot all. Voy a plotear todo esto y este es el resultado que yo debo tener, es decir, un conjunto de estructuras de dirección noroeste-sureste de alto ángulo, es decir, entre 60-70 grados de inclinación hacia el noreste, con estrías que claramente están inclinadas hacia el sureste, ¿bien? Y cuya cinemática, de hecho, nos damos cuenta de que el bloque techo que está del conjunto de estructuras hacia la derecha se está cabalgando sobre el bloque piso, es decir, que esas flechas me indican el sentido del movimiento del bloque techo, como ya habíamos conversado en otros videos. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer aquí es, tal como hemos visto en videos anteriores, por ejemplo, colocar con control y B todos los ejes de esfuerzos posibles, así como también con control y colocar los diedros rectos. Y nos damos cuenta de que hay 4 diedros en total, es decir, 2 en compresión y 2 en extensión. Los 2 en compresión son las áreas claras, es decir, en blanco, sin algún color, y las áreas en extensión son las zonas oscuras o pintadas en grises. De hecho, nos damos cuenta también que los ejes de deformación principal ya están localizados por el procedimiento que habíamos visto hace unos momentos. Y de la misma manera nos damos cuenta que en el eje de compresión tenemos albergado un punto 3, un sigma. De hecho, como ya habíamos conversado, ese punto 3 no es el sigma 3, es el sigma 1 porque se encuentra desde un diedro en compresión. Y si nos damos cuenta, cuando colocamos el cursor cerca de este punto, nos damos cuenta que en la parte inferior izquierda tenemos un trend de 70 grados, lo cual sí es coherente con un plunge de 19 grados. Es decir, que si esto lo llevamos al modelo andersoniano de fallas, esto sí se cumple claramente para un modelo de compresión, es decir, para la formación de una falla inversa. Además de que la dirección, el trend de este sigma 1 o punto 3 graficado en Folkin, nos damos cuenta que tiende a ser ortogonal o perpendicular con respecto a las estructuras noroeste-sureste. Es decir, que si yo tuviese que tomar un sigma 1 acá como una dirección de compresión principal, sería el punto 3. Cuyo trend no es otro que 70 grados en azimut y un plunge de 19 grados, es decir, que es un plunge poco inclinado, de bajo ángulo, lo cual es coherente, como ya había dicho, con los modelos de Anderson.
Este es para el primer caso, es decir, 7 estrías me dan este conjunto o este estado de deformación. Yo puedo tener otro también al momento de abrir otro archivo, por ejemplo, mediciones B. Voy a abrir este archivo y me va a salir este mensaje. Me va a decir si quiero adjuntar la información posterior, append, lo cual no voy a hacer, pero sí voy a escoger la opción reemplazar, replace. Y nos vamos a dar cuenta que mediciones B tiene 10 datos medidos en campo y el estado de esfuerzos, así como en los diedros, la traza de las estructuras y hasta la misma inclinación de las estrías es diferente, ¿sí? Pero al final nos damos cuenta que la cinemática también es en el slip, TR, es decir, T de compresión, es decir, falla inversa, y R de movimiento de desgarre dextral. Ahora, en el anterior era, por ejemplo, TL, ¿no? Y en este caso es TR, ¿no? Los dos son movimientos compresivos, se forman fallas inversas, pero los movimientos secundarios de desgarre son distintos. Bueno, eso no viene mucho al caso, porque acá el principal movimiento es por compresión, es el fallamiento inverso. Los movimientos secundarios de desgarre, tal como hemos visto en este caso, son, como había dicho, secundarios. ¿Y esto por qué se produce? Porque el cabeceo en estas estructuras es de moderado a alto ángulo. Entonces, los movimientos que van a predominar ahí son de compresión. Para este caso, si hubiese una extensión, se formarían seguramente fallas normales, con alguna componente ligera o secundaria de desgarre, pero no más allá de eso. Muy bien, nos damos cuenta que para ambos casos las estereofalsillas nos pueden presentar distintos estados de formación, distintas geometrías. Si esto lo pudiésemos comparar en una plantilla sola, tal cual lo tengo aquí graficado en este PDF, nos daremos cuenta claramente de que los estados de deformación son ciertamente distintos, es decir, que las direcciones de compresión principal son distintas. En el caso de mediciones B, nos damos cuenta que el sigma 1 se encuentra dentro del diedro en compresión, es decir, el punto 3 que tengo en mediciones B viene a ser el sigma 1 real, es decir, que es lo que yo tengo como resultado aquí, y nos damos cuenta nuevamente que ese trend, que aproximadamente nos sale de 201 grados con un plunge bajo de 5 grados, esa dirección de compresión tiende a ser también perpendicular respecto a todas estas estructuras medidas noroeste-sureste. Entonces, tenemos por un lado la estereofalsilla, los resultados de la estereofalsilla y la representación gráfica. Y nos damos cuenta de que sí, en la naturaleza es muy difícil tener una compresión, o mejor dicho, tener fallas inversas que sean completamente ortogonales a la dirección de compresión. Por eso es que muchas veces en el campo podemos ver algunas componentes secundarias de movimiento o dextral o sinestral, pero va a depender claramente del ángulo de inclinación de la estría el resultado que yo vaya a tener dentro de mi interpretación. Por eso siempre es importante, y lo recomendamos en Explorer Soluciones Geológicas, que no solamente se toman 2 o 3 estrías en una estación microestructural, o no solamente se toman o se realizan 2 o 3 estaciones en un área de estudio, sino que hay que trabajar con población de datos, y de hecho este es un pequeño alcance que queríamos mostrarles. Esperamos que este video les haya gustado. Pueden suscribirse en nuestras redes sociales, pueden darle también like a este video, suscribirse y también activar la opción de la campanita para obtener más información sobre cada una de las nuevas publicaciones que estamos haciendo en Explore Rock. Muchas gracias.